Parte 2. Las mujeres más importantes de los videojuegos. Número 8. Cortana. Aunque técnicamente no califica como un humano, hay que decir que Cortana es básicamente la copia de la doctora Catherine Ashley, convirtiéndola en la versión más joven de la doctora, tanto en su apariencia holográfica como en su personalidad. Cortana es asignada a Spartan 117, el supersoldado más importante del UNSC, con quien comenzaría a desarrollar un fuerte vínculo, convirtiéndose en una voz dentro de la cabeza del jefe maestro, proveyéndolo de valiosa información de combate, infiltrándose en los sistemas del Covenant, ayudándole a ponerse en contacto con el UNSC, e incluso evitando que el jefe maestro activara el anillo y salvando a la humanidad en más de una ocasión. Cortana quedaría atrapada por el Greymane y sería interrogada por este. Pasaría un tiempo antes de que el jefe pudiera ir a rescatarla, pero no sería tiempo perdido. Cortana aprovecharía para investigar y enviar un mensaje al UNSC y al jefe maestro, donde les revelaría cómo detener a los Floods, que en esos momentos se preparaban para tomar a la Tierra por asalto y eliminar al resto de los humanos, que de por sí ya iban perdiendo la guerra contra el Covenant. El jefe maestro logra rescatarla, activan el anillo y en teoría terminan la guerra, pero a un alto costo. Tanto Cortana como Spartan quedarían a la deriva en el espacio, a la espera de que el UNSC los salvara. Pasarían años antes de que esto sucediera. Durante los acontecimientos de Halo 4, Cortana finalmente comienza su estado de rampancia, donde da señales de querer rebelarse contra sus creadores. Al final del videojuego, el jefe maestro cree haber perdido a Cortana, cuando ella se sacrifica para evitar que el jefe muriera. Pero la IA terminaría en la red de conocimiento de los Forerunner, logrando, entre comillas, repararse a sí misma, aunque ya no sería la Cortana que conocemos. Cortana hace su aparición en Halo 5 y revela su plan para mantener la paz duradera en el universo, apoyándose de los guardianes. La IA sometería a todas las especies del universo bajo su gobierno, en una especie de paz imperial. Activa un pulso electromagnético y desactiva toda la tecnología humana, y los guardianes hacen su aparición. Cortana, a pesar del estado en que se encuentra, sigue teniendo sentimientos, por lo que cuando Spartan dice no estar de acuerdo con ella, la IA opta por encerrar a John en el Cryptum en lugar de eliminarlo, aunque termina siendo liberado por Locke y su equipo. 117 y Locke, junto con sus respectivos equipos, se reúnen con la creadora de Cortana y comienzan a planear los siguientes pasos para poder combatir a lo que antiguamente sería su más importante aliada. Esta vez no iré contigo. ¿Qué? Número 9. Heather Mason. Una chica de aspecto duro, opuesto a las mujeres de otros videojuegos, con su cabello corto y ropa moderna y realista. La historia de nuestra protagonista comienza cuando es arrollada por un vagón en una montaña rusa de un parque de diversiones. El ambiente en el parque de diversiones es oscuro, agresivo, y ya nos pone sobre aviso de lo que se vendrá más adelante. Resulta que Heather saldría de compras a un centro comercial, cuando termina atrapada en una situación bastante extraña. A esto le sumamos dos características importantes de la personaje. Una es que no era más que una adolescente norteamericana promedio, y sus armas principales terminarán siendo una linterna y una radio que emitiría sonidos extraños cuando un monstruo se encontrara cerca. También podemos notar a lo largo del videojuego cómo la personaje comienza a cambiar en su personalidad, principalmente en una escena clave, cuando se ve obligada a recoger el cadáver de su padre adoptivo, Harry Mason, y enseguida se dirige al pueblo maldito para encontrar respuestas. Aquí conoce la historia de Dahlia, quien es una fanática religiosa que intentó provocar el advenimiento de su dios por medio del cuerpo de su hija Alessa. Cerca del final de la historia, Heather tendría que atravesar el mismo parque de atracciones de sus pesadillas y empezaría a combatir contra la fantasma de Alessa. La joven logra atravesar el lugar hasta llegar a la iglesia donde se encuentra con los fieles de la religión. En las instalaciones, Heather se da cuenta de que en su interior siempre había estado el feto de Dios, y justo aquí se genera una de las escenas más dramáticas que se haya conocido en la historia de los videojuegos. Heather se provoca un aborto y vomita al feto de Dios.
lo que provocaría que una de las fanáticas del culto se lo tragara, en un intento por darlo a luz. Pero esta acción termina matándola, y se nos revela la verdadera identidad de Heather. Su verdadero nombre es Cheryl, y es la reencarnación del espíritu de Alessa. Número 10. Alice Liddell. Alice es una heroína con un diseño bastante original, y quizás hasta un poco contradictorio tomando en cuenta el tipo de historia en que se desarrolla el videojuego. Tiene una mente inestable, y físicamente no luce muy fuerte o hábil. Pero aún con esto, el personaje logra dar la talla en una historia confusa, terrorífica y apasionante por partes iguales. El juego nos pone en la piel de Alice Liddell. Un incendio destruye su casa, y provoca la muerte de toda su familia, por lo que Alice, una niña pequeña, queda traumatizada y en un estado catatónico, por lo que se le ingresa en un manicomio, ubicado en Londres. Cuando cumple 19 años, su personalidad podía desdoblarse completamente, pero en el mundo real solo era una mujer débil, que apenas respondía a los estímulos del exterior. Dentro de su mente, regresa al País de las Maravillas, con el objetivo de acabar con la Reina de Corazones y eliminar a las versiones corrompidas de los personajes clásicos. Si logra la victoria, los beneficios los notará en una mejora considerable de su estado mental, y por ende, ganaría su salida del manicomio. Para la siguiente parte de la historia, nos encontramos con Alice trabajando en un orfanato, cuando un desafortunado encuentro con una enfermera del manicomio hace que regrese al País de las Maravillas, donde se alternan las vivencias en el mundo real y dentro de su mente. Una vez más, Alice vuelve a quedar en un estado frágil y deplorable, cosa que se ve ampliamente reflejada cuando tiene un encuentro con los pescadores que la sacan de las aguas del Támesis y que estuvieron a punto de atacarla, o cuando tiene el encuentro con un chico mutilado, y nos percatamos que ahora la realidad y la fantasía resultan cada vez más difíciles de distinguir. Al final, descubrimos que el enemigo que Alice tanto persiguió era su psiquiatra, Angus Bumby, que era uno de los protegidos del padre de Alice en la Universidad de Oxford. Este sujeto estaba enamorado de su hermana mayor, Lizzie, a quien solía acosar, y finalmente la asesinaría, y trataría de cubrir el delito con el incendio de la casa que terminaría matando a toda la familia de Alice. Este sujeto había llevado a cabo peores prácticas cuando comenzó a prostituir a los huérfanos del refugio. El psiquiatra finalmente moriría bajo las ruedas del tren, y Alice terminaría en Wonderland, una fusión del País de las Maravillas y... Número 11. Clementine. Clementine protagoniza un videojuego sumamente original y duro. Original desde el punto de vista de presentar su historia, ya que, a diferencia de los juegos como Resident Evil o Left 4 Dead, donde la historia se centra más en los disparos o bien en el conteo de munición, The Walking Dead nos presenta una historia cruda y con un personaje con el que es fácil empatizar. Esto de la mano con actores increíbles, como Melissa, hacen que nos encariñemos rápidamente con Clementine. Nos importa lo que les pase, casi podrá decirse que sufrimos con ella, y para cerrar, nos presentan un guión profundo, con personajes que evolucionan y que en cualquier momento pueden morir. La historia de Clementine comienza cuando la ciudad en que vive es invadida por zombies. Ella se encuentra a cargo de su niñera, mientras que sus padres se van de vacaciones. La niñera termina convirtiéndose, y la niña de apenas 8 años se refugia en una casa del árbol. Mientras tanto, Lee iba en una patrulla camino a la cárcel, cuando el patrullero arrolla a uno de los zombies. El conductor se asusta y gira el volante, haciendo que pierda el control. La patrulla termina en una cuneta y con Lee desmayado dentro y protegido por la jaula del vehículo. Entre sueños, Lee logra escuchar cómo el conductor pide ayuda, pero no logra levantarse. Horas después, Lee despierta y huye de la zona al ver que los zombies comienzan a rodearlo y termina entrando en la casa de Clementine en busca de ayuda. La niña le avisa sobre el estado de la niñera y acompaña a Lee a buscar ayuda. A partir de aquí, los dos comienzan a establecer un vínculo padre-hijo, y Lee comienza a enseñarle cómo debería sobrevivir en el nuevo mundo. Clementine, por su parte, demuestra mucha inteligencia, inclusive nos da una pista cuando menciona que las clases en el colegio al que acudía eran sumamente fáciles. Todo esto
mientras paralelamente el videojuego nos muestra todas las implicaciones que aparecerían en una historia realista sobre zombies. Nuestro personaje es testigo de cómo los adultos pelean entre sí por la falta de medicamentos y comida, de cómo tienen que enfrentar grupos de saqueadores, asesinos y gente que sencillamente está enferma, como es el caso de la familia que casi le da de comer a Clementine carne humana. Esto sin mencionar la pérdida constante de personajes que en muchas ocasiones nos hicieron pensar que sería un pilar en la historia, al grado de preguntarnos si no estarían desperdiciando personajes bien escritos para darles muertes de la nada. Pero el mensaje es claro: en The Walking Dead ningún personaje es sagrado. Para cerrar la historia de la primera temporada, nos mostrarían una escena bastante dura, inclusive para los actores de voz, en la que Clementine tiene que asesinar a Lee para evitar que se convierta en zombie. Todo esto a petición del propio Lee, diciéndole que si no lo mata, terminará siendo un peligro para los demás, inclusive para ella. Clementine toma una pistola y con sus manos temblorosas mete una bala en el cráneo de Lee. Para la siguiente temporada se nos mostrará a una Clementine más fría, con cicatrices y completamente sola. Nos contarán cómo ha ido perdiendo a las personas a lo largo de su vida, hasta que se cansa de ver a la gente morir y opta por sobrevivir completamente sola. Número 12. Elizabeth. Se trata de uno de los personajes que más trabajo dio a sus creadores, ya que mencionan que Elizabeth debía tener un perfecto equilibrio de fuerzas para que resultara entrañable y creíble. Debía ser una adolescente que había pasado una mala vida. Se encontraba atrapada en un lugar lúgubre y sin embargo era una chica entusiasta, con una combinación de chica frágil y poderosa al mismo tiempo. Para lograr todo esto, fue necesario combinar el trabajo de 4 mujeres. Otra característica interesante, tanto para el personaje como para el videojuego, fue la forma en que Elizabeth se interesaba por el entorno. No era la típica IA que solo se detenía en seco junto al jugador. Elizabeth analizaba el mapa, leía en voz alta los carteles, inclusive te daba pistas si daba señales de estar perdido, lo que te hacía empatizar con ella. A esto se le suma que la chica técnicamente sabía cuidar de sí misma en combate, te ayudaba buscando municiones y se mantenía cubierto de ser necesario. Todo esto hacía que te sintieras perfectamente acompañado a lo largo de la aventura. El resultado de todo esto fue un personaje inigualable, perfectamente equilibrado e indudablemente inolvidable, rematado por un argumento a la altura del primer BioShock. Elizabeth era prisionera de Columbia cuando Booker hace su aparición. Lo que Booker no sabía es que la chica podía alterar el espacio-tiempo. Es ella. Número 13. Jodie Holmes. La historia de Jodie se narra con saltos en el tiempo para mostrarnos desde distintas perspectivas la presencia espiritual que la acompañó toda su vida. Cuando Jodie era una niña, pensaba que el espíritu era su amigo imaginario, pero cuando se convierte en adolescente, llega a pensar que el espíritu y su presencia eran más una maldición, al impedirle estar con los demás. Mientras que, en su ingreso a la CIA, la presencia se convierte en una herramienta de trabajo que le permite cumplir con misiones de alto riesgo. Mientras que en el proceso nos vamos dando cuenta de cómo Jodie comienza a encerrarse cada vez más en su propio mundo, al grado de juntarse con marginales y llega a estar con vagabundos y en una reserva de indios navajo en mitad del desierto. Hasta que en cierto tramo de la historia, los experimentos del Departamento de Actividades Paranormales se salen de control y se abre un portal donde los espíritus del inframundo comienzan a entrar a nuestra realidad. Aquí es donde Jodie descubre que el espíritu que la acompaña era el alma de su hermano fallecido durante el parto. En este punto, Jodie enfrenta un dilema: irse al inframundo para estar con todos sus seres queridos o quedarse en nuestra realidad y enfrentar todo lo que ella ha hecho a lo largo de su vida. Número 14. Max Caulfield. Una chica con la que es fácil empatizar desde que comienza el videojuego, ya que se trata de una estudiante de fotografía, aceptada por algunos de sus compañeros y rechazada por los más populares. No ha sufrido demasiado, pero tampoco ha tenido las cosas regaladas. Puede permitirse ir a la universidad gracias a una beca y trata de cuidar de esta,
No es una chica especialmente bella, pero tampoco puedes tacharla de fea. En otras palabras, una joven promedio con la que es fácil empatizar. Introvertida, amante del arte y los videojuegos llenos de referencias. Pero no solo eso, Max tenía que enfrentar situaciones bastante reales, como el ciberacoso, la eutanasia, la lealtad, y que las cosas no son siempre lo que parecen, ya que en el juego, sobre todo al principio, te hace pensar que algunos personajes son claramente enemigos y otros amigos, solo para mostrarte en la recta final que estabas totalmente equivocado. La historia de Max comienza cuando está en medio de sus clases de fotografía, cuando descubre que tiene el poder de regresar en el tiempo varios minutos. A todo esto debemos agregarle el poder de Max y cómo comienza a usarlo. La chica se debe debatir entre su personalidad introvertida y tener que hablar por sí misma y por sus amigos más débiles. Esta historia nos muestra cómo Max se ve obligada a ganar carácter si quiere que sus amigos no salgan heridos e inclusive muertos. Otro punto a favor es que con la ayuda del poder de Max puedes ver las consecuencias de las decisiones a lo largo del juego, tanto para bien como para mal. Y este es el final de nuestro video. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Te deseamos una excelente noche. Hasta luego. It's not a dirty window unless somebody writes "clean me" on it.